Hace 15 años comenzó a funcionar la Facultad de Odontología de la Universidad Católica del Uruguay, una propuesta académica que integra carreras de grado, posgrado, investigación y extensión. Con más de 130 graduados, la carrera de odontología forma profesionales capaces de investigar y dar solución a los problemas de patología bucomaxilofacial. Desde el inicio de su carrera, los estudiantes participan con profesores e investigadores en la elaboración, implementación y evaluación de planes de educación y prevención de la salud bucal a nivel individual y comunitario. El plan de estudios combina una sólida formación teórica con trabajos prácticos donde la destreza manual y la actividad clínica son factores fundamentales, tanto en las asignaturas básicas como en las que se desarrollan para la atención de pacientes. Los posgrados de odontología de la UCU son reconocidos en Uruguay y en la región. Estudiantes de diferentes países de América Latina viajan a realizar sus posgrados por el prestigio de sus profesores y la calidad de la propuesta académica. La facultad ha entregado, además, más de 3.500 certificaciones en cursos para graduados. En 2015 fue inaugurado el nuevo edificio de la facultad, especialmente diseñado para la enseñanza y la práctica de la odontología. Salones, sala de conferencias, clínicas de última generación, quirófano y laboratorios con tecnología de vanguardia constituyen espacios ideales para el aprendizaje, la investigación y el ejercicio de la profesión. Esta construcción forma parte del campus urbano que la UCU ha desarrollado en Montevideo. La facultad utiliza un software de gestión específico que permite administrar con calidad y precisión el flujo de los pacientes desde su ingreso hasta su alta e integra los diversos procesos de registro de la historia clínica, la dispensación de los insumos odontológicos para la asistencia, la gestión de la cuenta corriente y la agenda de citas, entre otras tareas. Se trata de un programa único en el país que permite a los estudiantes sustituir los archivos en papel por un dispositivo móvil que utilizan para consultar y registrar los datos en el expediente electrónico del paciente en tiempo real. La Facultad de Odontología desarrolla proyectos de extensión universitaria y trabaja con compromiso para llevar el conocimiento académico y científico a quienes más lo necesitan. Desde hace 8 años, estudiantes y docentes desarrollan con éxito el programa de salud bucal Cero Caries en el Colegio San José, ubicado en el Cerro de Montevideo. Además del impacto social, la experiencia curricular de extensión universitaria es un pilar fundamental en la formación de odontólogos con visión científica integral y social de la salud bucal, porque los capacita para comprender situaciones, comunicarse con las comunidades y lograr resoluciones a los problemas sanitarios. La investigación también es parte de la realidad de la Facultad de Odontología, donde profesores desarrollan diversas líneas que generan conocimiento pertinente.
La revista científica Actas Odontológicas, con más de 10 años, tiene como objetivo el fomento, la actualización y la divulgación del conocimiento científico en el área de la odontología, a través de la publicación de artículos inéditos en las modalidades de investigación, divulgación y presentación de casos clínicos. En estos primeros 15 años se ha podido consolidar la formación de profesionales comprometidos con una sociedad más justa y más sana. Este seguirá siendo el propósito de la Facultad de Odontología de la Universidad Católica del Uruguay. Vamos a comenzar con nuestra disertación, que se trata de restauraciones coronarias parciales posteriores de mínima invasión. Y justamente esa es la filosofía con que nosotros enseñamos la odontología y la practicamos por prácticamente toda nuestra vida profesional. Una filosofía preventiva y conservadora de máxima conservación y preservación de las estructuras dentarias naturales. O sea, la idea es de que no rompamos más dientes, no destruyamos más dientes, sino que nos quedemos, digamos, más bien con agregar, con suplantar lo que el paciente ha perdido, sin ir a más desgastes y a mayor invasión de esas estructuras. Y es así también de que nuestra facultad tiene en sus líneas de investigación en el área de odontología restauradora y prostodoncia fija, que me adelanto a decir para nosotros es una unidad, la odontología restauradora y la prostodoncia fija como continuidad. No concebimos a la prostodoncia fija como otros sostienen en el área de la prótesis removible y mucho menos, por supuesto, de la prótesis completa, sino que es una aplicación de la odontología restauradora. Entonces decía que en esas líneas de investigación lo que buscamos siempre de buscar son restauraciones de mínima y gradual invasión de las estructuras dentarias naturales, inclusive cuando estamos hablando de restauraciones coronarias que involucran gran parte de esa superficie dentaria. Y después también, dadas las situaciones económicas de nuestras sociedades, también restauraciones de máximo alcance social. Digamos que dentro de esas premisas y dentro de esos objetivos es que tiene que ver esta conferencia que estamos brindándoles para ustedes. Y lo fundamental es, a manera, digamos, de fundamentación de todo lo que vamos a hablar, es la diferencia conceptual que debe haber entre lo que es una restauración cementada de forma convencional, imaginemos una metal cerámica y un fosfato de zinc, y una restauración adherida o fusionada o cementada adhesivamente a las estructuras dentarias, que son conceptos totalmente distintos. Ese es el fundamento que nosotros ya propusimos en el primer libro de adhesión en odontología restauradora de la Asociación Latinoamericana Operatoria Dental y Biomateriales, que fue el editor nuestro amigo Gilberto de Nostroza de Lima, Perú, a quien aprovechamos a saludar si es que nos está viendo. Pero allí nosotros ya mostrábamos este esquema donde, si nos imaginamos que esa línea de cemento que está en el medio tiene por un lado estructura dentaria y por otro lado restauración, a la izquierda de la pantalla estructura dentaria, donde acá tenemos una imagen clásica de esmalte grabado, con grabado tipo 1, o la capa híbrida o de impregnación o de interdifusión, de acuerdo a la estrategia que estemos utilizando, y nos imaginamos que ese cemento adhesivo es capaz de integrarse a esa estructura dentaria. Ahí tenemos una idea de justamente esa interdifusión que hay entre lo que es el cementado adhesivo y la estructura dentaria. Por el otro lado, también tenemos en el plano más superior una vitrocerámica grabada con ácido fluorhídrico, donde también se le genera un patrón de retención tipo panal de abeja, que otra vez, si nos imaginamos que algo es capaz de introducirse y humectar íntimamente toda esa área grabada por el fluorhídrico, ahí vamos a tener la idea también de la integración del cemento adhesivo a esa estructura de vitrocerámica. Y similar podemos hablar también para resina compuesta, y acá en el esquema nosotros poníamos cerómero, término que hoy es
ya superado y que prácticamente no lo usamos. Sabemos que un cerómero es una resina compuesta con alta carga cerámica. Pero acá se produce entonces una fusión de la restauración al diente, distinto si esta línea de cemento fuera un fosfato de zinc y tuviéramos por un lado estructura dentaria y por el otro lado, por ejemplo, el metal de una metal cerámica. Ahí tendríamos una juxtaposición de distintas fases en vez de la integración que hablábamos. Esta es la segunda edición del libro de Adhesión en Odontología Restauradora del año 2010, y esa integración o fusión a las estructuras dentarias nos permite ver lo que nosotros llamamos un continuum restaurador. Nosotros en el libro hablábamos de un continuum restaurador para el sector anterior, ahora vamos a hablar de un continuum restaurador para el sector posterior, donde vamos a poder tener, bueno, las incrustaciones, que son clásicas y no merecen mayores comentarios, pero también 4/5 o 4/5 inversas por los materiales estéticos que utilizamos, todo basado en esa odontología adhesiva. Vamos a ver también en ejemplos oclusales u overlays o tail tops de la literatura en inglés, o carillas oclusales. También las carillas tipo, como las del sector anterior, pero bueno, en este caso en el área de premolares, o las carillas extendidas o full veneers de la literatura en inglés. Después las mini coronas, que serían tentando a una corona o medias coronas, pero no hay necesidad de abarcar totalmente el diente. Esto permite agregar estructuras, ese es el concepto, para recién finalmente llegar a una corona adherida, que si bien va a tener la extensión de lo que sería una corona convencional, el hecho de ser adherido o fusionado al diente va a implicar que en su profundidad, o sea, en la profundización de las preparaciones dentarias, sea muy menor, y a lo sumo podrá llegar a tener 1 milímetro, o muchas veces menos, entre 0,5, 0,6 o 0,7. Y lo vamos a ir mostrando un poco con también ejemplos clínicos. Pero en total eso es lo que nos permite a nosotros realizar esa odontología restauradora, como decíamos, de mínima y gradual invasión de las estructuras dentarias naturales de acuerdo a lo que vayamos requiriendo. Entonces, esas restauradoras nosotros las vamos a poder hacer con una técnica de cerámica adherida, y para eso mostramos este esquema del doctor de Labona, de Brasil, donde vemos tachado todas las que son las cerámicas cristalinas, altamente cristalinas, como las alumínicas o las de óxido de circonio. Esas no son las que nosotros estamos utilizando en este momento, sino que, como decía, estamos utilizando las vitrocerámicas, o sea, las feldespáticas o la de relleno con cristales de leucita, y hoy día la más utilizada, las de disilicato de litio. O sea, son cerámicas sensibles a, por disolución selectiva, ser grabadas con el ácido fluorhídrico. Por otro lado, también tenemos las alternativas, digamos, más económicas, pero que también posibilitan el realizar este tipo de restauraciones, que son las en base a resina compuesta o composites, también, de acuerdo a como ustedes quieran llamarlo, que por supuesto también cumplen exactamente con las mismas funciones y las mismas indicaciones, por supuesto que con una digamos, exigencia menor desde el punto de vista mecánico y de duración, pero con otras ventajas que vamos a mencionarles. Y yendo un poco a la evidencia científica, que es muy amplia y puede ser de repente discutible, si preferir cerámicas o preferir resinas compuestas, vamos a hacer referencia a, por ejemplo, estos dos trabajos de un referente de la odontología restauradora mundial, como es el doctor Pascal Magnier. Pascal Magnier, en su libro de adhesión de las cerámica adherida, en el año 2003, con el doctor Urs Belzer, otro referente mundial, comparaba en este trabajo del International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry, y decía, comparando composites, inlay onlays con resinas compuestas, decía que los onlays de porcelana produjeron estreses detrimentales en la superficie oclusal, pero un potencial protector mayor contra el descementado en la interfase diente-restauración que los de resina compuesta, por lo que sugería que parece una respuesta efectiva para restaurar dientes posteriores severamente dañados el utilizar las cerámicas. En cambio,
Por ejemplo, en el otro trabajo, publicado en un Journal Prosthetic Dentistry del año 2011, el mismo Pascal Magne, en un trabajo con el grupo de Baratieri, un referente latinoamericano también, comparando otra vez ahora restauraciones delgadas de resinas compuestas CAD-CAM, también con cerámica para carillas oclusales o tail tops, ahí cambia un poco de acuerdo al resultado de su investigación y sostiene que las resinas compuestas pueden proveer mejor resistencia a la fractura para realizar carillas oclusales ultra finas para dientes posteriores sometidos a altos requerimientos de carga. O sea, alguien que es muy estudioso, alguien que es muy investigador, muda un poco su forma de pensar y vemos que perfectamente pueden tener aplicación cualquiera de las dos alternativas. ¿Y cuáles serían las ventajas posibles, por ejemplo, de las resinas compuestas con respecto a la cerámica? Bueno, por un lado tenemos una mayor resiliencia y mayor flexibilidad de las resinas compuestas y eso para muchos es una ventaja. La transmisión de esfuerzos de una cerámica por su modo elástico muy alto es más directo. Bien podemos pensar también de que está claro que más similar al esmalte sería una cerámica que una resina, pero bueno, otros lo ven como una ventaja esa resiliencia y esa flexibilidad. Por otro lado también podría haber un desgaste de antagonistas, que en las vitrocerámicas modernas eso está totalmente controlado y casi que podríamos decir que tiene un comportamiento muy similar al esmalte, pero bueno, en las cerámicas convencionales, las más antiguas, metal cerámicas, eso era un problema porque realmente eran muy destructoras de las superficies antagonistas. Después hay dos ventajas que son fundamentales: la terminación en boca y el hecho de que puedan ser reparadas en boca. Eso hace que realmente, desde nuestro punto de vista, sea una ventaja muy buena porque nos permite alargar la vida útil de esas restauraciones en la boca, permiten reciclarse y siempre es mucho más fácil trabajar la resina que trabajar la cerámica. En los hechos, cuando yo preciso restaurar por alguna razón alguna vitrocerámica, bueno, ¿qué uso? Uso resina, ¿verdad?, con un protocolo específico. Por último, también podemos ver en este resumen de que las resinas compuestas son también mejores para cumplir con el otro objetivo, que es una odontología restauradora de máximo alcance social, porque son más económicas, como decíamos, y justamente viendo eso, comparamos un poco lo que serían resinas compuestas directas con respecto a lo que serían resinas compuestas indirectas o semidirectas, como también vamos a ver. Y yendo otra vez un poco a la evidencia científica en este trabajo de Dental Material de 2015, estos autores que comparan estreses en molares restaurados con inlays y también en comparación con resinas compuestas directas, ellos sostienen de que los dientes con restauraciones indirectas son potencialmente menos susceptibles a dañarse comparado a los que tienen restauraciones directas. También sostienen que los inlays de composite también aseguran mejor sellado en comparación a las restauraciones directas. Y de sus observaciones también concluyen que la contracción de polimerización determina niveles de estrés en dientes con restauraciones directas, mientras que su impacto en la adhesión de restauraciones indirectas es insignificante. O sea, argumentación para favorecer a esas restauraciones de obtención fuera de boca. Que lo podemos hacer con térmica de resina compuesta indirecta, o sea que enviamos al laboratorio y hay protocolos específicos de los laboratoristas, pero también tenemos alternativas con resina compuesta semidirecta, o sea que utilizamos los materiales de uso clínico, pero al lado del sillón dental, y que la doctora Bella nos va a hablar un poquito al respecto. Bueno, las técnicas semidirectas son realizadas por el odontólogo en su propio consultorio. Vamos a necesitar sí una impresión y un modelo, pero el odontólogo va a usar las mismas resinas compuestas que utiliza para realizar las resinas directas y la misma unidad de fotocurado, lo que sería entonces una técnica muy simple de realizar. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en las indirectas, como ya venía diciendo José Pedro?
porque por supuesto que la contracción de polimerización va a ser menor que cuando hacemos una resina directa. En estos casos no vamos a tener que estarnos preocupando por el factor C, por el cargado incremental, simplemente vamos a hacer nuestra restauración sobre el troquel y sí va a haber una leve contracción cuando cementemos nuestra restauración en el diente. Pero bueno, ese cementado lo podemos realizar ya sea con una resina fluida, con la misma resina compuesta con que realizamos la restauración, y si la restauración es de un espesor mayor, podemos ayudarnos por un cemento dual. Entonces, cuando logramos integración y polimerizamos, esa contracción va a ser mucho menor. También, por supuesto, la adaptación marginal va a ser mejor. Es indiscutible que al tener un troquel en mano vamos a lograr una adaptación marginal más correcta que al hacerlo de una forma directa. También lo que es el modelado y la conformación. Trabajar en un sector posterior a veces no es fácil, modelar una cara proximal y un buen punto de contacto tampoco. Entonces el hacerlo en un troquel, por supuesto que nos va a facilitar el trabajo. Y por último, lo que son las propiedades mecánicas. Las resinas van a variar sus propiedades mecánicas de acuerdo al relleno. Pero, ¿qué pasa también con lo que es la mayor conversión de monómeros? Cuando nosotros polimerizamos y hacemos un curado fuera de boca, vamos a lograr una mayor conversión de monómeros, lo que va a mejorar incluso más esas propiedades mecánicas. Y más adelante voy a decir las diferentes formas que podemos realizar esta polimerización. Entonces, como decía José Pedro, empezamos con el esquema de lo que es el continuum restaurador en el sector posterior. Las incrustaciones son bien conocidas, como puede ser un MOD a modo de ejemplo. Y lo que queremos mostrar a continuación sería un protocolo de trabajo de laboratorio. Nosotros podemos obtener el modelo, la impresión, ¿no?, y el modelo, y podemos tener un modelo de trabajo único o hacer un doble vaciado y tener un modelo de trabajo y un modelo maestro para el terminado. Entonces, las etapas de laboratorio van a ser las mismas, ya sea de una forma puramente indirecta, en donde vamos a mandarle al laboratorista nuestra impresión, o si bien la queremos hacer nosotras en el consultorio, como decíamos con José Pedro, de una forma semidirecta y tener nuestro troquel y utilizar las resinas compuestas que utilizamos habitualmente. Entonces, en el modelo de trabajo, lo primero que vamos a hacer es sellar el yeso piedra. Si lo estamos haciendo en nuestro consultorio, podemos utilizar cianocrilato, poner una capa delgada de cianocrilato, y después del sellador de superficie vamos a colocar un separador. Este separador nosotros recomendamos que sea glicerina, ya que la glicerina es soluble en agua, y no vaselina líquida, ya que la vaselina líquida es más oleosa. Este separador también va a ser inhibidor de la capa de oxígeno. Bueno, como ven a continuación tenemos un troquel, una incrustación. Quizás les pueda llamar un poco la atención la preparación que realizamos. Como ven hay un undercut marcado y profundo, obviamente que se trata de un premolar depulpado. Entonces, bueno, ya ese troquel tiene separador colocado, y vamos a hacer a modo de ejemplo lo que sería una preparación de este tipo de restauraciones. Entonces, empezamos con lo que es el modelado. En este caso utilizamos las Brilliant a modo de ejemplo, que es una resina de uso habitual de consultorio. Se coloca en el piso cavitario una resina opaca, y luego vamos a ir colocando en la pared proximal y las cúspides una resina de cuerpo, que puede ser de dentina, y vamos conformando nuestra restauración. Luego vamos a colocar una resina de esmalte, que ya es más traslúcida, en rebordes marginales y en cúspides, y de ser necesaria la realización de una caracterización de surcos, podemos utilizar diferentes tintes, como podría ser el Paint on Colors. Se coloca el tinte, como ven acá en el centro, luego se polimeriza y se pone la última capa, que en este caso se utilizó un transpa, un esmalte transpa en cúspides, y ahí tenemos nuestra restauración terminada. Es importante que al finalizar nuestra restauración volvamos a poner un inhibidor de la capa de oxígeno, que podría ser simplemente nuevamente glicerina. Entonces se coloca esa glicerina y se da una última fotopolimerización con la lámpara.
De esta forma tenemos una máxima conversión de monómeros. Y como decía recién, esta polimerización, que si la hacemos de una forma semidirecta, vamos a estar en el consultorio, además de usar la unidad de fotocurado habitual, podemos hacer una técnica muy simple, que es, una vez fotocurado, poner nuestra restauración a hervir 10 a 15 minutos. Entonces se coloca en un pequeño baño, lo dejamos hirviendo, entonces ahí nos podemos asegurar que tenemos una mayor conversión. Y además, que no es poco, también nuestra restauración la podemos polimerizar desde la superficie interna y así lograr cada vez una mejor polimerización. En esta imagen, como ven, tenemos 3 restauraciones en sus troqueles que fueron recién retiradas de ese hervor. En este caso vamos a necesitar, sí, posteriormente de un modelo maestro para darle la terminación, ya que el yeso piedra se puede deteriorar un poco. Como ven, a la derecha tenemos las restauraciones recuperadas. Y entonces en el modelo maestro le vamos a dar el ajuste y sus controles, le vamos a dar el pulido y la terminación, y por último el acondicionamiento de la superficie interna. ¿De qué consta el acondicionamiento de la superficie interna? Puede ser un arenado o un asperizado con una piedrita de diamante. De no tener arenadora, se puede hacer fácilmente, como digo, con esa piedrita. Con esto vamos a generar micro retenciones que nos van a ayudar a retener nuestra restauración una vez cementadas. Pero también podemos hacer, si se requiere, cavidades diatóricas en la parte interna de nuestra restauración. Son pequeñas cavidades que podemos hacerlas con fresa para así lograr macro traba y que el cemento se difunda en esas cavidades y lograr así una mayor retención del cemento con nuestra restauración. Vemos acá las restauraciones terminadas, ya con brillo, en el troquel. Y muy importante, como pueden ver acá, se ve cómo se duplica el undercut. Estos materiales pueden duplicar perfectamente estos undercuts que también nos van a ayudar en lo que es la retención de nuestra restauración. O sea que esa retención va a estar dada por la técnica de cementado adhesivo y esto va a colaborar sin duda en que se mantenga en posición. Bueno, vemos acá un modelo con un encerado diagnóstico. Como ven, tiene también unas llaves en silicona transparente. Como ven ahí, están estas llaves que se le realizaron al modelo con el encerado. ¿Cómo sería esta técnica? Que también es muy fácil de realizar. Vamos a colocar en nuestra llave de silicona un esmalte que puede ser, una resina que puede ser de tipo esmalte. Luego esta llave la vamos a colocar en el modelo, pero cabe destacar que podemos hacer dos cosas. O tenemos un único modelo que tiene el encerado y sacamos el encerado y luego posicionamos la llave, o lo que es más fácil es vaciar 2 veces nuestra impresión y tener un modelo con el encerado y otro sin el encerado, en el cual vamos a colocar nuestra llave de silicona con la resina. Entonces, como ven acá, estamos posicionando esa llave de silicona sobre el modelo con la resina y la polimerizamos a través de la silicona. Por eso es su transparencia, para poder hacer esta técnica y que la luz pase a través de ella. Ahí vemos cómo queda duplicado con resina nuestro encerado diagnóstico y cómo lo tenemos realizado en resina compuesta. Una vez que tenemos esto, vamos a recuperar las 3 restauraciones y le vamos a dar su terminado, pulido y individualizado de cada uno. Estas restauraciones, se les va a hacer la preparación de la superficie interna, como dije anteriormente, y se cementan convencionalmente como cualquier protocolo de cementado adhesivo, siempre que se pueda aislamos para facilitar la maniobra. Se ven en boca el duplicado del encerado y por supuesto con controles oclusales y que no hayan interferencias al hacer lateralidades. Bueno, retomamos un poquito el continuo y vamos a hablar de las 4/5. 4/5 es una restauración clásica de la literatura convencional, ¿verdad? Que tomaba 4 de las 5 caras posteriores. La literatura inglesa las llaman 3/4, mal llamadas, porque los posteriores, como sabemos, tienen 5 caras. Pero en la odontología clásica quedaba libre, por supuesto, la cara vestibular, que es la cara estética. Acá nosotros
vamos a ver que también podemos hacer la 4/5 inversa. Pero vamos a ver un poquito en este paciente, donde tenemos una boca deteriorada que tendrá su necesidad de rehabilitación. Y vamos a ver estos dos premolares, el 14 y el 15. El 15 tiene una corona total en mal estado, el 14 una amalgama también con recidiva, va a ser una pieza depulpada. Y vamos a ver también el 26 con una amalgama con corrosión, recidiva, pérdida de estructura, etc. Este es el 14 que ha tenido el tratamiento del tratamiento de conducto, y luego con unos pernos y pernos accesorios y un suncho adhesivo interno, que es funcionamiento de la odontología adhesiva para armar un núcleo que una paredes en base a la odontología adhesiva. Y fíjense cómo, bueno, en el 15 tenemos una corona, un provisorio, ¿verdad? Pero fíjense que el 14 tiene también una erosión importante en la cara palatina. Entonces, la restauración, su preparación dentaria va a ser exclusivamente reponer lo que falta de estructura dentaria en ese 14, bajarlo en la altura sí, porque es un depulpado, y tenemos el concepto de recubrimiento cruzal total en los posteriores depulpados. Otra vez, como les decía Rosario hace un rato, un gran undercut que se reproduce perfecto, ya sea en vitrocerámica o ya sea en resina compuesta, que colabora con la odontología adhesiva. Y en la cara palatina, fíjense que no hay nada detallado, simplemente una regularización. Aquí vemos la impresión sobre el lado derecho. Este es el 26, donde también es una pieza depulpada. No precisamos ningún perno, tenemos una buena cantidad de estructura. Simplemente será otra vez sellar hacemos todo con odontología adhesiva, manteniendo la unión de paredes justamente con esa odontología adhesiva, y luego con un cargado incremental si usamos resinas de las convencionales, o perfectamente acá funcionaría el fill-up, que yo lo conocí ayer con la conferencia de la doctora Alejandra. Sinceramente no lo conocía, pero sería ideal para rellenar este molar. Por supuesto que los dos premolares se hace odontología directa, pero acá después es simplemente una preparación para una MOD online, y ahí tenemos las piezas en sus troqueles. Acá lo vemos, una versión vestibular de la que vendría a ser una 4/5, o mejor, en este caso casi que diríamos una 3/5. Acá tenemos las visiones de oclusal, y acá tenemos la visión con la reproducción del undercut, que sale perfecto, y en resina también, como le mostró Rosario recién, funcionaría perfectamente. Y entonces yo lo que estoy haciendo en esta pieza, que es la que estamos realmente queriendo mostrarles, porque esta es una incrustación convencional, es de que no preciso tallar una corona total como habitualmente se aconseja, es agregar lo que falta de diente. Acá vemos el cementado de las etapas de trabajo, aislamiento relativo, una gasa para filtrar un poco la respiración, pero buen aislamiento, trabajo a 4 manos, y un cementado adhesivo convencional con buen protocolo. Tenemos una vista oclusal, y acá tenemos la vista vestibular con buena protección del canino. Es muy importante, y tanto como los materiales y la técnica, lograr una buena estabilidad, una de oclusión mutuamente protegida, con las disoclusiones de los caninos preferentemente. En este caso estamos haciendo el cementado de la incrustación del 26, que no merece mayores comentarios. Ahí vemos protocolo de cementado, y ahí la restauración cementada con recubrimiento cruzal total. No precisamos ningún poste, ningún perno en esas piezas. Y permítame que le muestre este molar también, donde también teníamos una restauración de amalgama antigua, pero tenemos fractura y pérdida de la pared palatina. Frecuentemente esto para muchos colegas es, endodoncia, bloque de resistencia y corona total, y en otros autores hacen una restauración directamente con odontología adhesiva y una 4/5, y nosotros queremos mostrarles lo que nos gusta a nosotros y por años hemos utilizado, que son los pernitos intradentinales autorroscados, o parapines también, que aparecen en la literatura. Estos son los de Coltene, que
nos dan una retención adicional sumamente importante y colaboran con la odontología adhesiva. O sea, después de colocar estos pernitos, acá yo estoy armando la cúspide y armando todo este núcleo, colaborando justamente en la adhesión con la odontología adhesiva, o poniendo paredes y teniendo una retención adicional. Los utilizamos muchísimo de rutina por muchos años, siendo que vienen de la década del 60, concretamente de 1966. Eran para retener grandes restauraciones de amalgama. Sin embargo, nosotros los seguimos utilizando porque nos dan una gran mano. Y acá estamos haciendo, con la técnica que Rosario les decía recién, una restauración, una 4/5 de resina compuesta para el sector posterior. Y ahí está cementada, controles oclusales y la pieza cementada. Y le vamos a mostrar ahora lo que sería una 4/5 inversa, donde entonces, en vez de tomar la cara palatina, vamos a tomar la cara vestibular. Y otra vez, fíjense, 1993, unos cuantos años atrás, fractura de una pared, se está haciendo los test para eliminar la recidiva de caries, tenemos todo el diente entero por palatino, vital, pero nos falta la cúspide vestibular. Otra vez, protección de la dentina con vidrio onómero, pernitos intradentinales y armamos un núcleo con odontología adhesiva, recubrimiento oclusal total sí, y acá tenemos el troquel, los troqueles, esta es una incrustación en el 14, una MOD, pero acá tenemos una 4/5 inversa. Y fíjense que esta la hicimos con la primera versión del Brilliant, el Brilliant Aesthetic Line, estamos hablando de años 1993, y bueno, esto, acá vemos la limpieza con el ácido fosfórico, vemos las cavidades diatóricas que ayudan en la retención. Acuérdense, como les decía Rosario, que hay alta conversión de monómeros, y por más que vamos a cementar con resina compuesta, ayuda una traba mecánica en esa superficie, y ahí se está haciendo el cementado. Podemos arenar también, podemos asperizar, y estábamos utilizando el ART Bond, que hoy día todavía sigue funcionando con la técnica de impregnación o la estrategia de impregnación. Y estas son imágenes escaneadas de diapositivas, control 5 años, año 98, vista vestibular, vista oclusal. Acá tenemos en el año 2007, 14 años después, la MOD y la 4/5 inversa. Acá lo tenemos la vista vestibular con la protección del canino. Fíjense que está antagonizando con una incrustación metálica. Y acá tenemos 2013, la imagen radiográfica, vital, la pieza sigue funcionando, ya tiene su deterioro, pero estamos a 19 años de elaborada con la disoclusión. Y bueno, eso muestra de que esto puede funcionar y realmente cuando la técnica se utiliza bien, marcha. Vamos a hablarles ahora de oclusales u overlays, o como le decía, tail tops o carillas oclusales, ¿verdad? Este es un caso de una paciente que tenemos lesiones múltiples, no cariosas, y donde además tenemos problemas de oclusión, contactos prematuros en un lado, además de problemas neuromusculares, etc. Y esa paciente quedó de esta forma, con esta funcionalidad, fíjense, lado izquierdo y la disoclusión, lado derecho y la disoclusión, y todo esto fue hecho todo con odontología adhesiva de mínima invasión. Hay carillas, hay tail tops, hay 4/5 inversas, pero no hay ninguna endodoncia, no hay ninguna corona convencional, digamos, de preparación de 1.2, 1.3, como sería para una metal cerámica. Y por supuesto que no es el motivo de esta charla, pero no podemos decir que hacemos lo que hacemos sin argumentar de que esto es parte de un plan de tratamiento que de por sí es todo un módulo de nuestro posgrado. Pero al menos, como esto va a quedar y queda en YouTube para quien lo quiera ver detenidamente, tenemos unos protocolos de secuencia de realizaciones que al menos se las queremos mencionar. Entonces, ese protocolo para hacer esta rehabilitación que vimos recién y que ahora vamos a detallar un poquito más algunas restauraciones puntuales que utilizamos, bueno, pasa por obviamente eventual tratamiento de urgencias y prioridades primero, por supuesto toda la etapa de educación para la salud, profilaxis, etcétera, tratamiento periodontal básico si se lo amerita,
En algún caso de repente también necesitamos utilizar un JIT o un dispositivo anterior desprogramador si estamos con problemas neuromusculares y de limitación funcional. Después sí hacer los registros, montaje en articulador y encerado de diagnóstico. De rutina utilizamos el articulador, pero para diagnóstico y para planificación. Ya van a ver que no lo utilizamos en el momento de la rehabilitación. Eventualmente en este momento hacemos de repente un diagnóstico estético o mock-up, o un ensayo estético, como dicen nuestros amigos Tamini y Abate, a quien también le enviamos un saludo si es que están en línea. Entonces con eso ya muchas veces tenemos ganado al paciente, porque le estamos devolviendo lo que el paciente se ha ido comiendo durante muchos años de su vida. Después removemos todas las restauraciones antiguas, eventuales también focos infecciosos, etc. Y llegamos a lo que llamamos primer fase de restauración definitiva, o lo que son las restauraciones preprotéticas, o sea, sellando toda la dentina, eventualmente colocando bases cuando hay que colocar, pero de alguna forma liberando de patología toda la boca. Y ese momento sería el momento que de repente requerimos de que, no estoy pasando, discúlpeme, ahora sí, de que derivamos el paciente ahí recién a periodoncia, ortodoncia, eventualmente implantes si fuera necesario, para luego comenzar con la etapa restauradora, que otra vez acá empieza con los provisorios anteriores, que podría ser el mismo mock-up que utilicé hace un rato, ¿verdad? Donde no solo hacemos la parte de diagnóstico estético, sino que vamos a hacer también diagnóstico de función de la guía anterior. Y eventualmente ya también podemos estar con esas restauraciones anteriores haciendo el aumento de la dimensión vertical. Tenemos comprobado clínicamente, y la literatura también lo avala, que podemos levantar hasta 5 milímetros la dimensión vertical sin que haya ningún problema en los pacientes, y en ese caso estaríamos dejando de repente al paciente como si fuera desdentado bilateral posterior, para luego de que yo ponga a funcionar bien esa guía anterior, ¿verdad? Y ese diagnóstico estético, empezar ahí con las secuencias de las realizaciones de las restauraciones definitivas. ¿Cuál va a ser esa secuencia de restauraciones definitivas? Bueno, vamos a seguir la filosofía de Pankimar-Schuyler, que Peter Dodson la define como una filosofía terapéutica que organiza la reconstrucción de una oclusión en una secuencia de metas a lograr. Por eso es que van a ver esa secuencia de metas, no perdemos en ningún momento nuestro horizonte y nuestra función. Y esa secuencia de realizaciones empieza siempre por la guía anterior, que yo en este momento la tengo funcionando en provisorios, en el maxilar superior, pero que de repente en los anteriores inferiores, si es que necesitan ser restaurados, que por lo general no son los que necesitan ser restaurados, ya lo puedo hacer de un encerado diagnóstico en este momento. Entonces con esos provisorios superiores funcionando, voy a hacer el plano oclusal en los posteriores inferiores, que ese plano oclusal, esas restauraciones van a aumentar, digamos, a rellenar la mitad del eventual aumento de dimensión vertical que hice, de la mitad de ese espacio, por supuesto contemplando la curva de Pi, la curva de Wilson. Luego pasaré a hacer los posteriores superiores, que también lo voy trabajando por cuadrantes, no necesito hacer todo de una, para luego sí, cuando ya tengo ahora sí el soporte posterior y toda la función posterior realmente funcionando ya de forma definitiva, pero aún con los provisorios anteriores, ahora sí bajar todos esos provisorios que el paciente estuvo testeando en toda esta época para hacer las restauraciones definitivas, que podrán ser carillas, podrán ser técnicas de doble carillas y eventualmente, de última, alguna corona adherida. Entonces, después seguiría así, de rutina, usamos de protección una placa que llamamos neuromio-relajante, aunque sabemos que no cumplen esa función, pero en realidad es una placa de protección nocturna, y por supuesto que después hay que hacer los controles y mantenimiento, sobre todo si utilizamos resinas compuestas. Eso amerita controles y reciclados de repente una vez al año. Entonces, a manera de ejemplo de esa rehabilitación que vimos recién, estas serían preparaciones, si es que hacemos preparaciones para lo que serían oclusales,
mínimas preparaciones. Ahí tenemos un canino y dos oclusales en los premolares. Esto es el cuadrante inferior derecho. Ahí estamos en el momento del cementado, el acondicionamiento de esta restauración cerámica, y ahí tenemos el maxilar inferior de la paciente que veíamos hace un rato. Este era su maxilar superior, y también a manera de ejemplo vimos premolares. Acá serían preparaciones en un vital en el 7, en el 1,7, y un depulpado en el 1,6. Pero fíjense que no hay coronas totales. Esto es agregar lo que le falta al paciente con estas, como quieran llamarles, oclusales, overlay. Y fíjense espesor que tenemos en esa restauración, 1 milímetro. Pero esto, luego que yo le hago el cementado adhesivo con el protocolo, como están viendo ahí, con la secuencia, los adhesivos y eventualmente el cementado hasta con misma resina compuesta, acá yo lo tengo fusionado al diente, lo tengo integrado al diente. Entonces esto funciona realmente como un monobloc y realmente se comporta como si fuera el sustituto del esmalte sin ningún problema. Lo mismo sería para resina, solamente que sabemos que va a tener propiedades mecánicas un poco inferiores. Y ahí tenemos entonces todo el maxilar superior de la paciente que recién veí. Acá tenemos otro caso, paciente joven, pero fíjense cómo tiene su boca con pérdida de estructuras por lesiones no cariosas. Y así es como quedó después. Y acá tenemos solo cerámica en el vestibular de los anteriores superiores. Miren el estado de situación y la función en sus lateralidades, cómo arrastra, y la dentina sabemos que se gasta 7 veces más rápido que el esmalte. Todo va a la destrucción total de su sistema. Ya está destruido, ¿verdad? Paciente de 20 y pocos años. Fíjense la protrusión maxilar inferior con la pérdida importante de estructura, lo mismo que el maxilar superior, todas lesiones no cariosas. Fíjense palatino de los anteriores, pérdida de estructuras importante. Y así fue como quedó. Como decía, solo cerámica en vestibular, porque tiene técnica de doble carillas en los anteriores. Ahí tenemos la funcionalidad que se logró. En los sectores posteriores es todo resina semidirecta y algunas directas, como recién Rosario les contaba, pero ahí tenemos la funcionalidad. Y este es el maxilar inferior y este es el maxilar superior, con la vista de las carillas palatinas, que son, excepto en los caninos, todas también en resina compuesta. Y a manera de ejemplo, su hemimaxilar inferior izquierdo, tenemos este tipo de preparaciones. Acá ya tenía perdida estructura, solamente regularizamos y le damos un mínimo de definición. Esto es lo mismo, lo que ya teníamos. Eventualmente en algún caso, si tenemos socavados, hasta podemos hacerle como restauración preprotética un agregado de resina, podría ser hasta resina flow con buena técnica adhesiva. Y entonces acá tenemos un oclusor, este es el aumento de dimensión vertical, y la mitad de este espacio es el que van a ocupar las restauraciones inferiores, porque la otra mitad va a ser la que van a ocupar las restauraciones superiores. Hacemos doble modelo, un modelo de trabajo y un modelo con troqueles individualizados, y acá tenemos las restauraciones, 2 tailtops y 2 carillas extendidas o 4/5 inversa. En realidad serían 2/5, como quieran llamarlo, todo en resina compuesta. Estamos en la etapa de cementado y ahí estamos. Cuando podemos hacer aislamiento absoluto es lo que preferimos. Cuando tenemos dudas, más vale tener un trabajo a 4 manos con todo a la vista, asegurándonos que el campo esté seco. No es poner goma disque en cualquier lugar, sino que hay veces que es peor el remedio que la enfermedad, y más vale tener todo el campo a la vista sabiendo de que está seco. Entonces ahí tenemos los molares cementados con aislamiento absoluto, los premolares, como tenemos cerca de gingival, simplemente con sphincter o spiljector, que separa lengua y también me ayuda a evacuar la saliva. Estamos cementando los premolares y ahí tenemos el hemimaxilar inferior izquierdo del paciente que veíamos recientemente. Vamos a ver ahora carillas y vamos a que siga un poquito Rosario. Bueno, seguimos entonces con nuestro esquema del continuum restaurador con las carillas. No nos podemos olvidar que estamos en sector posterior, así que las carillas
serían solamente en el sector de premolares. Cuando hablamos de carillas en premolares, en los premolares superiores, su tallado sería muy similar al de un canino, sin involucrar los puntos de contacto. Pero cuando estamos hablando de carillas en los premolares inferiores, cambia el tema porque tenemos que recubrir nuestra cúspide vestibular, que es la cúspide fundamental. Entonces ahí nos tenemos que extender un poquito hacia el centro de la cara oclusal. Entonces, a modo de ejemplo, vemos acá estos troqueles con sus preparaciones sin involucrar los puntos de contacto. Son de premolares inferiores que están recubriendo la cara vestibular. Vemos acá las preparaciones, las restauraciones sobre los troqueles, cómo quedan al momento de cementado, en este caso con aislamiento relativo, el ácido fosfórico, la técnica adhesiva. Y acá vemos un posoperatorio inmediato, un control a los 18 meses y un control a los 5 años. ¿Qué vimos en el control a los 5 años? Como pueden ver en la pantalla, una pequeña fisura en nuestra carilla. ¿Qué pasa cuando tenemos una fisura así? En realidad nada, porque imitaría lo que sería como una fisura del esmalte. Si fuese vertical sería mejor, ya que se mezclaría con lo que podría ser una estría natural del esmalte. En este caso, que es más curva y hacia un costado, la estética se ve un poco perjudicada. Pero no nos olvidemos que estamos en el sector posterior, donde la exigencia no es tanta. Si esto pasara en un sector anterior, probablemente habría que recambiarlo. En este caso se dejó así y simplemente vamos a seguir haciendo los controles correspondientes. Y pasamos ahora a lo que serían carillas extendidas, como dijo José Pedro, podrían llamarse también full winners de la literatura inglesa. ¿Y qué es una carilla extendida? Es cuando involucramos uno de los puntos de contacto, o sea que del tallado tipo de una carilla vamos a involucrar uno de los puntos de contacto o los dos o extendernos un poquito más. Como vemos acá tenemos un premolar que se le levantó la restauración de amalgama, que era oclusal y distal. Vemos también que tiene una lesión no cariosa en vestibular. Por lo tanto, vemos que estas son las caras que están perjudicadas. Entonces, vamos a ver a continuación en el troquel cuál fue el tallado que le hicimos. Como ven, abarcamos solo las caras que estaban afectadas. Como dice José Pedro, siempre con una técnica mínimamente invasiva, no abarcamos en este caso ni mesial ni lingual, solamente distal, oclusal y vestibular. Esto podría ser llamado también unas 3/5, ya que abarcamos 3 de las 5 caras, o una carilla extendida, como estamos contando en este momento. Bueno, como ven acá tenemos la preparación, vemos la restauración, cómo queda sobre el troquel. Vemos acá el momento del cementado, ahí en este caso pudimos hacer aislamiento absoluto, y vemos acá la restauración cementada. Un control a los 6 meses, a los 4 años, a los 8 años. Bueno, y eso anda bárbaro, entonces solamente tomando las caras que ya estaban afectadas de nuestro diente. También tenemos lo que son las mini coronas. Como el nombre lo llama, viene a ser como una corona convencional, pero con una extensión menor. ¿Cuándo usamos este tipo de preparaciones? Por ejemplo, muchas veces en premolares, como va a ser el caso que voy a mostrar ahora a continuación, que estos premolares convergen en cervical. Entonces, si nosotros queremos llevar nuestro tallado hasta la línea próximo a la encía, vamos a estar desgastando muchísimo tejido. Además, no vamos a tener ese esmalte periférico, que sabemos que la adhesión a esmalte es indudable, intachable. Entonces, en este caso podemos hacer una mini corona. Como ven a continuación, ahí pueden ver lo que estamos hablando. Vemos que queda todo esmalte en la periferia. Nuestro tallado está lejos del límite de encía. Y como ya estuvo hablando José Pedro, tenemos en este caso también un pernito intradentinario en la cúspide, lo que sería la cúspide lingual, que nos va a ayudar a conformar este muñón y a facilitar nuestro tallado. Como ven a la derecha tenemos nuestra restauración. Pueden ver que tiene unos espesores muy delgados, casi como carilla en vestibular y en mesial. Y sí pudimos hacer unos espesores mayores en lingual y en distal, ya que como ven en la
en la preparación hay resina, entonces ahí no nos importaría gastar un poco más de resina y darle más volumen a nuestra cerámica. Como les decía anteriormente, al hacer una mini corona nos facilita también mucho la aislación, ya que no estamos con la encía próxima. Como ven acá queda evidente el esmalte. Acá vemos luego del cementado. Acá vemos un control postoperatorio en octubre del 2000. Acá a los 6 años, en el 2006, un control también radiográfico. Se puede observar claramente este pernito, que por supuesto que no es que está en la cámara pulpar, pero al tener una radiografía en 2 planos se observa ahí. Y bueno, tenemos un control en noviembre de 2014, 14 años después, vemos que la restauración está perfectamente funcionando en boca. Vemos que tiene de antagonista una incrustación metálica. Y lo que decía José Pedro también, siempre controlamos lo que es la desoclusión canina, el que no hayan fuerzas oblicuas y que puedan perjudicar nuestra restauración es muy importante, y eso debe ser parte de nuestro control periódico de cada vez que viene el paciente al consultorio, de chequear que no hubieron cambios en su oclusión. Bueno, y por último queda el tema de coronas adheridas. Las coronas en realidad no nos vamos a explayar, además por razones de tiempo, pero porque además son las que todo el mundo usa y como decía, implica una extensión como una corona convencional, simplemente que en espesores menores porque va a ser fusionada al diente, adherida al diente, ¿verdad? Pero permítame sí que les muestre este caso, mayo del 2010, donde tenemos un molar inferior, un 3,6, donde tenemos pérdida de una pared, en este caso toda la pared lingual, pero mantenemos el resto de la circunferencia del diente. Es un diente depulpado, se ha hecho el tratamiento de conducto y, como ya le venimos diciendo en toda la conferencia, es muy frecuente de que cuando se resuelva qué se va a hacer en una pieza como esta, la gran mayoría piense, bueno, pernos radiculares, blocks de resistencia, corona total. Y eso para nosotros es realmente un error, porque nosotros tenemos todas las paredes periféricas del diente y eso es lo único que le queda al diente. Si yo voy a tallar una corona ahí, justamente le voy a destruir lo que le queda al diente sano, aunque esa pared esté debilitada. Yo tengo forma con, como hablamos de suncho adhesivo interno, ¿verdad? Que cumple el Ferrule Effect de la literatura inglesa, que es un sistema adhesivo y un buen relleno de resina de esas paredes. Eventualmente, si me faltan más paredes, ahí veré si necesito algún perno o poste. Pero en este caso simplemente lo único que hemos hecho es, siempre colocamos un material nítidamente más claro en el acceso de los conos de guta, por si alguna vez yo tengo que volver a entrar por fracaso en la endodoncia, que perfectamente puede darse. Y después, como decíamos, un cargado incremental previa aplicación del adhesivo, o un fill-up, que realmente me gustó mucho la idea, para hacerlo todo el relleno de la pieza dentaria, como ven ustedes ahí. Y otra vez, esto lo tratamos como si fuera un diente íntegro, solamente que ahora sí, como recubrimiento oclusal total, lo bajo en altura, porque sí sabemos, y la literatura y la evidencia científica lo dice, que lo que más protege a un diente posterior depulpado es tener recubrimiento oclusal total, más allá del control de la función oclusal. Entonces fíjese que solamente lo hemos bajado en altura. En la propia masa de resina compuesta que acabamos de rellenar el diente, le hacemos este gran undercut, ¿verdad? Ahí vemos la impresión. Fíjense que tenemos matrices con unas perforaciones a vestibular y lingual que se van a venir en el material de impresión. ¿Y para qué está eso? Porque en las proximales de estas piezas dentarias está el punto de contacto íntegro. Entonces, estas matrices metálicas van a hacer que ya los troqueles en el laboratorio ya estén separados. O sea, el laboratorista los puede cortar desde apical y le queda el troquel individualizado. Si no tuviéramos esto, el laboratorista no tendría forma de determinar con buen ajuste esa zona interproximal. Entonces ahí tenemos el troquel, y con técnica, en este caso fue una vitrocerámica, pero perfectamente se podría hacer esto en resina. Algunos tal vez llamen a esto una tipo endocrown.
Yo la Sendo Crown que he visto no es exactamente esto y no me gusta mucho, pero perfectamente podría ser. Pero fíjense que tenemos la vista oclusal, la vista vestibular, conservando todo lo que tenemos remanente. Esta es la vista interna con el gran undercut que hemos tallado en esa masa de resina y que ayuda oponiendo paredes ante los desplazamientos en fuerzas no axiales. Recomponemos sí la pared que falta, en este caso la lingual, y ahí estamos, con el grabado con el ácido fluorhídrico y el cementado adhesivo con la técnica adhesiva, haciendo el cementado con aislamiento relativo. Pista final, mayo del 2010, en 3 ángulos distintos. Ahí tenemos control 4 años, noviembre del 2014, con la imagen radiográfica, y todo esto lo hemos conservado. Si yo hubiera tallado una corona, hubiera perdido toda esta parte de estructura, además de la de los proximales. Nosotros justamente quisimos mostrar esto un poco para ver esa controversia de evitar el desgaste de las zonas que están sanas del diente. Y llegamos a las conclusiones. Vamos con Rosario. Bueno, entonces para concluir queremos destacar algunos puntos. En primer lugar, ya Magnier y Belzer, en 2004, nos decían que no tiene base científica que la oclusión ideal no se pueda conseguir en denticiones ya desgastadas o en pacientes con parafunciones oclusales. Muchas veces nos encontramos que la literatura contraindica todo este tipo de materiales en pacientes que bruxan. Pero también cada vez más vemos que la literatura dice que la población sufre más de bruxismo por el estrés. Entonces nosotros lo que queremos dejar en claro que justamente son estos los materiales que debemos usar cuando tenemos este tipo de patología. Son estos los materiales que van a suplementar lo que está perdido, lo gastado, y van a devolver una oclusión fisiológica sin necesidad de gastar más. Así que ese es un punto muy importante que queríamos destacar. También Magnier y Belzer de 2004 decían que el comportamiento funcional de los dientes rehabilitados con restauraciones de porcelana adherida se considera idéntico al de los dientes naturales intactos. Y como ya mostramos también la bibliografía, recalcar que cada vez más el uso de restauraciones de resina está aceptado, avalado y más que comprobado de que funciona. En cuanto a lo que es el continuum restaurador, recalcar también que estas restauraciones son sumamente respetuosas de las estructuras dentarias remanentes. Como dijimos, nos extendemos según la necesidad, sin ningún protocolo detallado previo. Los eventuales problemas postoperatorios que puedan surgir, en su gran mayoría, no requieren de tratamiento o son sencillos de realizar. De repente, si algún bordecito se salta, se puede hacer un resellado, son muy fácilmente reparables. Y si en caso de que algo fracasara de la necesidad de recambio, su remoción es sencilla. Por supuesto que es más sencilla en las de resina que las de cerámica, pero de todas formas se pueden remover perfectamente. Y se seguirían conservando indemnes las estructuras dentarias remanentes, que es lo que buscamos, que no tengamos que desgastar estructura y, bueno, como venimos diciendo durante toda la charla, la filosofía de mínima invasión. Yo creo que es interesante justamente volver a reiterar el concepto de que aparece en la literatura, como decía Rosario, que se contraindican todos estos materiales cisterna en pacientes bruxómanos. Y hay investigaciones que muestran de primer mundo que más del 90% de la población somos bruxómanos. Uno se pregunta con qué los rehabilitamos, esos pacientes que son bruxómanos. Y en realidad nosotros creemos que estos son los materiales, porque no es ponerle todo acero inoxidable para hacerlos bien fuertes, porque las fuerzas siempre están y a algún lado van. Entonces, ¿no será bueno que nuestras restauraciones sean el fusible para esos pacientes bruxómanos? Y no es solamente que lo decimos nosotros, ya vieron lo que dicen autores realmente de destaque como Magnier y Belzer. Nos gusta siempre terminar con este pie de página que tenía el Clinician Report, que el éxito clínico es el test definitivo. O sea, obviamente que la evidencia científica es imprescindible, las investigaciones y el seguimiento de todos esos trabajos, pero también nosotros les mostramos casos que tienen seguimiento por muchos años, y es lo que nos permite a los que somos un poco más veteranos justamente ver qué pasa con las restauraciones en el tiempo. Obviamente que todas las restauraciones recién colocadas y a la semana y al mes y hasta el año
son todas lindísimas y están todas preciosas. Después hay que ver en el tiempo qué pasa. Y acá pretendimos mostrarle justamente, digamos, evidencia en ese sentido. O sea, filosofía preventiva y conservadora, máxima conservación y preservación de las estructuras naturales. Hoy escuchaba muy bien en la conferencia del doctor Jara también que se hablaba de no post, no crown. La idea es evitar justamente el tratamiento con coronas y si se puede también con pernos, que son una necesidad en muchos casos, digamos, cuando no hay más remedio para retener una restauración, pero que no aportan mayores resistencias, o sea, máximos cuidados de los tejidos naturales. Estos son el atlas de mi buen amigo Eduardo Julio Lanata, de Buenos Aires, a quien también saludo si está allí, donde, bueno, está lo que hemos escrito nosotros en carillas o frentes estéticos y sus variantes. Los invitamos también a nuestra revista Actas Odontológicas. Ahí tienen la página de nuestra universidad y están online todos los números que tenemos de estos 10 años. Y hay algunos también trabajos que hemos escrito sobre carillas, etc. Y permítanme que en 3 imágenes también los invite a los extranjeros, pero sobre todo a los nacionales, a nuestra carrera de especialista en odontología restauradora y prostodoncia fija, que dictaremos junto con los doctores Daniel Chiflet y Sergio Piñata, además de una gran cantidad de invitados especiales nacionales. Y también, y desde acá saludo a mis buenos amigos también que ya han confirmado su participación, a Abelardo Báez de Chile, a Wilson Garone y a José Carlos Pereira de Brasil, y bueno, a mi amigo Lanata, Eduardo Lanata de Buenos Aires, y otros que también ya estamos por confirmar, que bueno, también van a ser parte de este programa, que se inicia ya próximo, en agosto del venidero. Tienen ahí para obtener informes y preinscripciones. Y bueno, a nosotros no nos queda nada más que agradecer por la atención que han tenido con nosotros. Creo que estamos bastante en hora. Volvemos a enviar un fraterno abrazo desde Uruguay para todos los amigos latinoamericanos y quedamos a disposición para las preguntas que quieran hacer. Bueno, realmente para nosotros voy a hablar yo por mí, pero porque Rosario va a hablar por ella, pero como ya le dijimos hace un rato, un gusto, un honor haber participado de este evento, haber llegado a tanta gente, como nos estamos enterando que hemos llegado en Latinoamérica, haber tenido tantos amigos del otro lado que envían sus saludos, y no los quiero nombrar porque me voy a olvidar de alguno. Muchas gracias nuevamente a Coltene, y como digo, Coltene para mí es Lucas Beric y Nicolás Sótola. A ellos el agradecimiento por permitirnos a nosotros estar y por permitir que nuestra facultad, pequeña, joven, de 15 años, pero estemos acá. Y para mí el agradecimiento a Rosario, que es gran compañera de participación acá, que realmente fue un gusto todo este evento. Y gracias a todos los amigos latinoamericanos que tuvieron la paciencia de escucharnos. Ojalá les haya servido lo que les presentamos y quedamos a disposición para lo que gusten en el futuro. Bueno, y también agradecer a todos los que están del otro lado de la pantalla, tratando de formarse y dedicarse. Desde mi lado, que soy joven, que sigo formando, sé que a veces queda mucho trabajo, pero es fundamental seguir conociendo todos los materiales y seguir viendo cómo avanza todos los productos. Bueno, agradecer a Colten por esta oportunidad de estar acá tan lejos pero tan cerca, y bueno, especialmente a José Pero por dejarme participar en esta presentación. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos estaremos viendo.